Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Volvemos con este vlog número 25, el penúltimo del año, y en el que os vamos a contar, como siempre, los nuevos juegos que van a aparecer por el canal durante las próximas semanas y a que hemos estado jugando. Y vamos a empezar por un jueguito de caja pequeña, gracias a una colaboración con Last Level, que es este Ranking, el juego top. Un juego diseñado por Lorena Gestido y Javier Martínez, una pareja que forman Shulker, que tienen un canal de YouTube muy profesionalizado y que están ahora sacando juegos muy familiares como el Fruits que vimos anteriormente. Este Rankings es un juego party en el que los jugadores revelarán una tarjeta en el que aparecerán 5 elementos que tendremos que ordenar según nos indique la tarjeta. Igual aparecen 5 animales y nos dice cuáles, que los ordenemos de menor a mayor según lo rápidos que sean, o que los ordenemos de menor a mayor según lo larga que tienen la cola, o salen ciudades y nos dicen cuál tiene mayor cantidad de habitantes y hay que ordenarlas de mayor cantidad de habitantes a menos, etc. Es decir, tendremos que hacer un ranking de 5 cosas en cada una de las categorías que nos plantee la carta. Cada jugador tendrá unas cartas de colores que tendrá que ir utilizando para ordenar ese ranking y obtendrá puntos en cada una de las que acierte. Un juego bastante sencillito, pero que siempre son divertidos de jugar, ese tipo de juegos que hacen ver que sabes más que el resto y en el que competimos por ver quién es el que acierta, siendo unas categorías en las que todo el mundo puede acertar porque no son cosas que todo el mundo sepa, y como que hay que ordenar unos u otros que parecen quizá animales que sí conocemos y animales que no, o nos llevamos ciertas impresiones que luego al revelar las soluciones nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Un juego party para jugar estas navidades, Rankings. En segundo lugar, y gracias a una colaboración con la editorial de Vir, podemos traeros la nueva caja de Dominion segunda edición, que es este Dominion Intriga. Una caja de expansión de la segunda edición. Cuando sacaron la primera edición de Dominion, este Intriga era una caja de expansión, pero era autojugable, es decir, te venía con todas las cartas indispensables para poder jugar una partida sin utilizar el juego base. En este caso ya no, en esta segunda edición no nos vienen las cartas base, por lo tanto no podremos jugar a Dominion si no tenemos el Dominion base. Por lo tanto, Dominion Intriga solo podremos usarlo si tenemos Dominion original en segunda edición. En este caso viene con nuevas cartas, las cartas han sido revisadas, los textos han sido mejorados y han cambiado algunas cartas. Y nos encontramos pues con 26 nuevas cartas distintas, con nuevos efectos para hacer que todas las partidas de Dominion sean todavía más difíciles, puesto que los efectos son un poquito más elaborados que en la caja básica, por lo tanto estaremos aumentando la dificultad a la hora de resolver las cartas, pero nos dará multitud infinitas de combinaciones distintas para generar muchísimas partidas de Dominion. Estaba deseando que Devir vaya publicando estos juegos, porque cuando salió la segunda edición de Dominion yo nunca antes había jugado a Dominion y la verdad es que me encantó. Los juegos de construcción de mazo no son mis favoritos, pero Dominion tiene una sencillez que lo hace único, y además la cantidad de combinaciones distintas de cartas hace que cada partida sea un mundo distinto en el que desde el comienzo de la partida tienes que estar preparándote para lo que vas a hacer durante el resto de la partida. La verdad es que Dominion me encantó y estoy deseando poder probar este Dominion Intriga. Y por último, y gracias a una colaboración con la editorial Asmodee, os traemos 3 juegos adicionales que tenía muchas ganas de traeros. En primer lugar tenemos esta nueva edición de Hanabi, que es la edición ¡Qué espectáculo! Anteriormente teníamos una cajita metálica y en este caso tenemos como una edición deluxe con estos brillos y con muchas mini expansiones y añadidos que se pueden utilizar durante las partidas. Hanabi es un juego en el que los jugadores de manera colaborativa tendremos que completar 5 hileras de cartas de colores subiendo del 1, 2, 3 y 4 y 5, teniendo en cuenta que las cartas que tengamos en la mano no podremos verlas, las tendremos reveladas hacia el resto de jugadores. Nosotros solo veremos el reverso de la carta. Por lo que son los otros jugadores los que tendrán que darnos pistas de color y de número diciendo estas cartas son rojas o estas cartas son treses, para que vayamos o descartando cartas para ganar fichas de pista o jugándolas sobre la mesa para completar estas 5 hileras de cartas. Esta nueva edición tiene unas cartas especiales que no tienen forma de cartas, sino que son así alargadas. Viene también con unos portacartas para colocar las cartas encima y no tener que tener las cartas en la mano. Viene con unas fichas súper gruesas, enormes dentro de una bolsa. Y viene con unas pequeñas variantes. Viene con cartas multicolores del 1 al 5 para poder aplicar variantes de que haya un sexto color, que no será más difícil completar las partidas por completo. Tenemos unas cartas de pólvora negra, que son cartas negras que no tienen color y que se tendrán que jugar en orden inverso, es decir, primero los 5, luego el 4, luego el 3, luego el 2 y luego el 1, teniendo en cuenta que no podremos dar pista de color para esas cartas.
por lo que nos será todavía más complicado. Y luego también tenemos incluso unas fichas de efectos que se irán aplicando cuando completemos una hilera y nos darán nuevos efectos adicionales. Por lo tanto, es una edición súper completa de un juego que para mí es alucinante. Para mí es un juego de ludoteca ideal total, porque me parece uno de los mejores juegos colaborativos y además esa innovación de que tengamos que dar pistas al resto de jugadores de las cartas que tienen sin que ellos puedan verlas, hace que todos los jugadores nos tengamos que coordinar en un lenguaje que conforme vas jugando partidas vas aprendiendo a leer el juego. Y yo he jugado muchísimas partidas tanto en físico como en Board Game Arena, y tengo un compañero de juego con el que juego muchísimo a Hanabi, y tenemos un lenguaje en el que solemos completar las partidas. Cuando jugamos con el juego base que tiene 25 cartas, solemos hacer 24 o 25 cartas siempre, porque ya nos coordinamos de una manera que nos entendemos perfectamente lo que nos queremos decir cuando nos damos ciertas pistas. Así que no había aparecido en el canal este Hanabi, y esta nueva edición os la quiero mostrar en el canal. El segundo juego que tenemos por aquí es el que para mí venía fuerte para ser el party de este año 2021, que es este Show Clover. Show Clover es un juego que tiene una pintaza espectacular y que vamos a estrenarlo este fin de semana, que se llama Show Clover, y yo me he informado muy bien así para ver qué tipo de juegos, de tipo party, porque siempre está bien ir adquiriendo este tipo de juegos para ver cuáles son los que más te encajan. Y en este caso tenemos un party de palabras, estilo código secreto, de dar pistas con palabras para que el resto adivinen, que tiene un giro de tuerca muy bueno, puesto que utilizamos un tablero en forma de trébol, y en cada uno de los 4 pétalos de las hojas lo que vamos a hacer es escribir una palabra que sea una combinación de las 2 palabras que han aparecido en nuestra carta. Tendremos 4 cartas cuadradas con nombres en los laterales que harán que se combinen 2 palabras en cada uno de los 4 hojas del trébol de nuestro tablero, y tendremos que escribir con un rotulador la palabra que nosotros queramos que combine esas 2 palabras, y después quitaremos todas las cartas del trébol y los otros jugadores tendrán que, de manera cooperativa, decidir la posición en la que originalmente se encontraban las cartas dependiendo de las pistas que hayamos dejado en el trébol. Así dicho, sin visualizarlo, puede quedar un poco raro, pero la verdad es que el juego es muy sencillo de explicar, muy fácil de jugar y tiene una pinta impresionante. Tengo muchísimas ganas de jugarlo porque es de esos juegos que siempre funcionan en mis grupos de juego cuando jugamos parties, y este tiene pinta de tener un puntito más a la hora de generar risas y de generar incertidumbre en los jugadores. Así que tiene muy buena pinta, deseando mostraros este Show Clover. Y por último, el último juego que tenemos de la editorial Asmodee es un Eurogame medio tirando a duro de la escuela italiana, que es este Alma Mater. Alma Mater, diseñado por el grupo Akitoka, que son 4 diseñadores italianos, y nos encontramos un Eurogame en el que los jugadores tendremos que gestionar económicamente nuestro dinero y nuestra reserva de libros, porque la peculiaridad del juego es que cada jugador controlará un color de libro en específico, y cuando un jugador quiera comprar un libro que será necesario para comprar los diferentes alumnos y los diferentes profesores que hay en el tablero, tendremos que comprar ese libro a ese jugador si tiene ofertado en una de sus librerías ese libro. Por lo tanto, se genera una oferta y demanda de libros dependiendo de quién haya más adelantado en un track de investigación, y los jugadores tendremos que ir comprando los libros a otros, lo que hará que la economía se base en la oferta que tú das de tus libros, cuánto cuesten, etc. La mecánica principal es muy sencilla, es una colocación de trabajadores. A mí me recuerda mucho el sistema de juego a Lorenzo el Magnífico, con 4 hileras de losetas que se pueden comprar, que serían como las torres de Lorenzo el Magnífico. Luego hay unos profesores que nos darán poderes que podremos activar una vez cada ronda, y 2 o 3 acciones más, pero la mecánica principal es muy sencilla, de colocación de trabajadores. Todo lo que aporta el juego de novedoso y de reto es toda esa dinámica de compraventa de libros, que está muy bien hecha. Así que espero que tengáis pronto el cómo se juega express de este Alma Mater para que podáis ver si os encaja o no, porque la verdad es que es un juego que dentro de lo que ofrece no es nada novedoso, pero el sistema de compraventa de libros que tiene es algo que yo no había jugado nunca y que genera mucha tensión entre los jugadores, porque el jugador que más haya avanzado en un track de investigación hará que sus libros sean necesarios para comprar unas losetas. Entonces, claro, si yo investigo más que el resto, haré que el resto de jugadores obligatoriamente tengan que comprar mis libros porque los necesitan para poder comprar esas losetas. Entonces hay una competición sana entre todos los jugadores por ver de quién tiene los libros más valiosos para que se compren los suyos y no los de otro, etc. Y se dan unas dinámicas muy buenas.
Y por último tenemos un gran Eurogame que está dando mucho que hablar con redes, que nos ha llegado justo antes de grabar este vídeo, que es un juego publicado por Arrakis Games del gran diseñador Alexander Pfister, que es este Bull Lake. No os puedo hablar mucho de Bull Lake porque no sé mucho de él, sé que se ha hablado mucho en las redes, un gran juego de Alexander Pfister, pero yo no he tenido la oportunidad ni de ver cómo funcionan las reglas, ni de nada por el estilo. Sé que es un juego en el que tendremos un tablero que tendremos que ir desarrollando, es decir, jugando las cosas que tenemos en el tablero para colocarlas en el tablero principal y así ir revelando ciertos beneficios de nuestro tablero. Sé que el juego tiene mogollón de componentes y que lo han comparado con Terra Mística por esa dinámica de tener el tablero lleno de cosas y tener que ir sacándolas de nuestro tablero, pero la verdad es que no os puedo contar mucho más, pero tengo muchísimas ganas de probarlo y de poder mostraros cómo se juega de este gran eurazo, que siempre Alexander Pfister es un diseñador que hace que todo el mundo esté atento a lo que diseña, aunque yo no he tenido la oportunidad de jugar a muchos de sus juegos, porque yo no he jugado a Mombasa, ni he jugado a Great Western Trail, ni tampoco he jugado a Maracaibo. Solo he jugado a Blackout Hong Kong y ahora vamos a probar este Bull Lake. Por lo tanto, seguramente al no tener las referencias de los anteriores juegos, a mí me guste mucho más el juego, puesto que no voy a ver esa repetición de mecánicas en este juego. Por lo tanto, estoy deseando poder probarlo. Así que el próximo juego que también vais a tener es este Bull Lake. Y ahora os quería hablar de los juegos que he estado jugando durante estas semanas. Y en primer lugar quería hablar de un juego que haya aparecido en este vídeo, que es Alma Mater, porque he podido jugarlo a 2 jugadores. Alma Mater es un juego que, como tiene esta peculiaridad con los libros, es indispensable que siempre haya 3 tipos de libros sobre la mesa. Por lo tanto, hay un tercer libro que es obligatorio jugar con un pequeño automa. Para controlarlo es muy fácil, simplemente tendremos un pequeño mazo de cartas y al comienzo de cada una de las rondas, en la fase de acción, revelaremos una carta que nos dirá cuántos libros coloca en su librería para poder comprarlos, qué trabajadores coloca en qué acciones para encarecerlas y cuánto avanza en el track de investigación para determinar el valor de los libros al final de la ronda. Por lo tanto, ese es la gestión, es decir, tardaremos menos de 10 segundos en gestionar cómo funciona el automa. Y esto hará que haya un tercer tipo de libro que los jugadores necesitaremos durante la partida. Por lo tanto, me parece que el sistema de automa, que muchas veces se critica de no, es que este juego para 2 jugadores necesita que haya un bot para poder ser viable, en este caso es una gestión muy sencilla y hace las veces de un tercer jugador bastante notable. Sin embargo, el juego destaca más a más jugadores, es decir, el juego a 2 jugadores funciona perfectamente y se puede jugar a pesar de necesitar un automa. Pero me parece que el juego brilla a 4 jugadores cuando todos los jugadores están compitiendo porque sus libros sean los más necesitados, por los huecos de las acciones que hacen que los trabajadores sean más costosos a la hora de colocarlos en ciertas acciones y que hacen que haya un flujo de libros mucho más interesante. La verdad es que creo que el juego como mejor funciona es a 4, pero a 2 jugadores funciona perfectamente a pesar de necesitar un automa. En segundo lugar, os quería hablar del Banquete de Odín. De nuevo, como os hablé en el anterior vídeo, jugué al Banquete de Odín y después hemos jugado una nueva partida, pero añadiendo la expansión de los noruegos, que añade ciertas variaciones que la verdad es que le sientan bastante bien al juego. En primer lugar, añade un nuevo tablero exclusivo para 2 jugadores, que empequeñece el tablero, es decir, los jugadores tendremos menos acciones disponibles que en las partidas con el tablero base. Por lo tanto, esto ya es un plus, puesto que constriñe la cantidad de decisiones de los jugadores y hace que compitamos más por ciertas acciones. Además, añade nuevas losetas con nuevas formas que nos permitirán colocar de manera más eficiente en diferentes sitios. Añadimos un nuevo animal, que son los cerdos. Las acciones varía la manera en la que podemos conseguir ciertas cosas y todas esas cosas le sientan muy bien al juego. Añade nuevas islas, nuevos edificios iniciales aleatorios que darán uno a cada jugador para que cada uno sepa por qué camino debe tomar. Tenemos un nuevo animal también que son los caballos, que dan muchísimos puntos, etc. La verdad es que los añadidos que aporta esta expansión del Banquete de Odín, sin parecerme para nada imprescindibles, son buenos añadidos para incluir en todas las partidas, puesto que no añaden nuevos conceptos que hagan que el juego se vuelva mucho más difícil, o lo típico que vas a jugar una primera partida y no quieres meter la expansión porque añade conceptos nuevos. En este caso, la expansión simplemente añade nuevas losetas que son son muy sencillas de incluir, puesto que solo son losetas de diferentes formas que podremos conseguir con diferentes acciones, pero no tenemos ningún concepto nuevo que nos haga aumentar el peso del juego. Así que recomendada esta expansión, aunque no me parece para nada imprescindible. También estuvimos jugando, después de haber estado jugando a el Banquete de Odín, jugamos a Campos de Arle. Campos de Arle, otro gran cajote del diseñador Uwe Rosenberg, que a mí me gusta mucho.
Y bueno, lo estuvimos jugando, la verdad es que siempre que juego a Campos de Arle me encanta, quería jugar la partida puesto que el Banquete de Odín también es un gran juego del mismo estilo. Cuando digo del mismo estilo me refiero a que ambos te dejan total libertad para que hagas lo que quieras durante la partida. Si bien en el Banquete de Odín tienes los diferentes oficios que te dan una ligera pincelada de estrategia de por dónde ir para sacar rentabilidad a estos oficios, en Campos de Arle estás solo ante el peligro y lo único que te dirá hacia dónde dirigirte es los edificios iniciales que hayan aparecido para ir comprándolos durante la partida. La verdad es que Campos de Arle siempre lo disfruto, me encanta esa dinámica de conseguir los vehículos para ir procesando tanto tus recursos como para hacer viajes para conseguir comida y la libertad que te da para hacer multitud de cosas a la vez que vas comprando estos edificios y rellenando tu tablero. Campos de Arle para mí es uno de los grandes Eurogames de Uwe Rosenberg. La verdad es que conforme juego a los juegos de Uwe Rosenberg me voy dando cuenta de que todos tienen cosas distintas que hacen que todos tengan cabida en la misma ludoteca, que algunos sirven para jugar a cierto tipo de juego y otros a otro, porque unos te dan libertad, otros te aprietan, otros son cortos, otros son largos, otros tienen muchísima gestión, otros tienen menos, otros te permiten hacer estrategias muy distintas, en otros todos los jugadores tenemos que hacer lo mismo y por eso hay mucha competición. Es decir, todos los juegos tienen... Y aunque haya mecánicas parecidas, todos tengan ovejas, todos tengan campos, al final las sensaciones cuando estás jugando hacen que cada uno pertenezca a su propio mundo distinto y se notan esas diferencias y es lo que hace disfrutar de cada uno de sus juegos. Así que con esto también os quiero decir que cuando terminamos de jugar a Campos de Arle, quedamos un día posterior para jugar a Hallertau. Hallertau, el último gran juego de caja grande de Uwe Rosenberg, y es que, como ya os digo, cuando le cogemos el gusto a ciertos diseñadores, sus diseños son parecidos, pero dejan unas sensaciones muy distintas. En este caso jugamos a Hallertau, que en Hallertau tenemos una dinámica totalmente distinta a Campos de Arle y al Banquete de Odín. En este caso lo que tenemos es una serie de campos que tendremos que ir cultivando para conseguir recursos, tendremos una mecánica de barbecho en el que si tenemos los campos utilizados perderán potencia y si no los tenemos usados ganarán potencia, adquirirán nutrientes y nos darán más recursos en próximas rondas. Por lo que tenemos que encontrar ese equilibrio entre cultivar los campos para después obtener muchos recursos o dejarlos en barbecho para que aumenten su potencia. Todo esto, lo que haremos los jugadores será ir consiguiendo todo un mogollón de recursos para ir avanzando unos edificios que harán que avance nuestra casa, que será lo que nos dé puntos al final de la partida. La dinámica más distinta con respecto al resto de juegos de Uwe Rosenberg es que hay 200 millones de cartas que los jugadores iremos combando una tras otra. Es decir, en el Banquete de Odín los jugadores tenemos los oficios y jugaremos 4, 5, 6 oficios a lo sumo durante la partida. Sin embargo, en este Hallertau podremos haber jugado 30 o 40 cartas fácilmente porque las cartas se reciclan unas a otras. Además, tendremos que cumplir la condición de la carta sin tener que gastar los recursos en la mayor cantidad de veces, por lo que igual la carta te pide que tengas 6 ovejas y te da 2 de lúpulo. Pues en cuanto tengas 6 ovejas juegas la carta y te da 2 de lúpulo, pero a lo mejor la carta también te da otra carta de otro tipo, porque tenemos 4 tipos de cartas en el juego. Por lo tanto, se crea una dinámica de combar cartas que es muy satisfactoria. Con todo esto, Hallertau, sin ser de los mejores diseños de Uwe Rosenberg, deja una sensación totalmente distinta al otro juego. A mí me parece un sistema de juego mucho más parecido a las puertas de Loyang, en el que tendremos que generar nuestro motor de recursos para ir pagando esos recursos ronda tras ronda para poder mover esos edificios, teniendo en cuenta que cuanto antes paguemos esos recursos, menor cantidad de recursos tendremos que pagar. Pero tampoco podremos mover nuestros edificios demasiado porque hay unas piedras en el camino que nos lo impiden y necesitaremos para eso herramientas. Por lo tanto, es un toma y daca constante en el que el jugador tendrá que planificar muy a largo plazo para poder obtener los recursos necesarios para ir avanzando nuestra casa. Así que estuvimos jugando a El Banquete de Odín, a Campos de Arle y a Hallertau y la verdad es que todos son muy recomendables. Si tuviese que elegir uno solo, yo soy muy fan de Campos de Arle, pero el Banquete de Odín me está gustando mucho. Lo que pasa es que la dinámica de colocación de los setas en nuestro tablero quizá eche para atrás a mucha gente, por lo tanto, no me parece que pueda recomendar a la ligera el Banquete de Odín porque no a todo el mundo le va a gustar esa dinámica. Así que si los tuviese que ordenar, primero colocaría Campos de Arle porque me parece más fácil que guste a la gente. Después tenemos el Banquete de Odín,
que tiene muchísimas posibilidades y mucho que hacer en el juego y me gusta mucho. Y por último pondría este Hallertau, que si bien las dinámicas son muy distintas a las del otro juego, a mí me parece que le falta un puntito de genialidad, de encontrar una dinámica que digas, ostras, qué bien hilado está esto. Es un juego que está muy bien, pero que no tiene nada que me maraville para poder colocarlo por encima de grandes juegos como son El Banquete de Odín y Campos de Arle. Y por último quería hablaros también de Everdell. He jugado una partida a Everdell, yo ya había probado Everdell hace tiempo, que jugué con Pep de DA2 en la tienda Homelands en Elche. Y en esta ocasión he jugado a Everdell a 3 jugadores y me ha dejado la misma sensación que me dejó en su día. Yo Everdell no es un juego que tenga, no es un juego que me apasione, entiendo todas las bondades que tiene y por qué ha gustado tanto, por qué tiene tantas expansiones necesarias y que gustan a tanta gente y la gente se ha liado la manta a la cabeza y se ha comprado ediciones coleccionista caras por un tubo y por todos lados, y entiendo todas las bondades que tiene Everdell, pero a mí no es un juego que me apasione. ¿Y por qué no me gusta Everdell? En primer lugar, no me gusta Everdell porque me parece que tienes que estar todo el rato pendiente del juego. Es decir, tú tienes una serie de cartas en la mano, 7 cartas en la mano, 8 cartas sobre la mesa y todo el rato tienes que estar viendo qué cartas hay y qué cartas combinan con las que tienes en la mano y con las otras 200 cartas que va a haber sobre la mesa. Porque para que te hagas una idea, tú puedes tener hasta 15 cartas sobre la mesa, 7 cartas en la mano y 8 cartas sobre la mesa. Aparte tendrás que estar pendiente de lo que tienen el resto de jugadores. Si quieres jugar bien, vamos, tendrás que estar pendiente de lo que tienen el resto de jugadores. Y cada jugador puede tener hasta 15 cartas sobre la mesa. Entonces es importante saber que un jugador tiene... Las cartas comban entre sí. Por ejemplo, si tienes un edificio podrás jugar la carta que pertenece a ese edificio de manera gratuita. Por lo que si tienes un cementerio, por ejemplo, podrás jugar al enterrador de manera gratuita. Por lo que tienes que estar pendiente de qué cartas tienen jugadas el resto de jugadores para intentar quitarles esas cartas y que no las consigan, etc. Por lo tanto, es un juego que requiere estar absolutamente concentrado todo el tiempo. No puedes distraerte pensando una estrategia porque todo el rato tienes que estar pendiente de todo. Si quieres jugar bien, ya digo. Entonces, a mí me supone un sobreesfuerzo que no me apetece realizar. Ese sobreesfuerzo de estar todo el rato reiniciando a ver qué pasa, a ver qué tengo, ha salido una nueva carta, reiniciando, voy a volver a ver todo lo que hay, se me ha olvidado lo que tengo, lo que hay, lo que tiene el otro, y me supone un esfuerzo que a mí no me agrada. Adicionalmente me da la sensación cuando juego de que no sé si estoy jugando bien o no, es decir, yo puedo durante mi turno jugar cartas y hay muchísimas cartas sobre la mesa, entonces yo tengo muchísimas opciones y tengo que elegir una, pues elijo una, la coloco sobre la mesa, pero igual que cojo esa carta podría haber cogido otra. Quizá cojo esa porque tengo los recursos necesarios en ese momento, sería mejor que me esperase, cogiese más recursos y cogiera otra carta, realmente no lo sé porque hay muchísimas opciones y todas hacen cosas buenas. Entonces yo voy jugando multitud de cartas sobre la mesa, otros jugadores van jugando multitud de cartas y cuando acaba la partida nos preguntamos quién ha ganado y no podría decirte quién ha ganado porque no da la sensación de que alguien esté jugando mejor o peor. Nosotros estamos jugando de una manera en la que vamos consiguiendo recursos y jugando un mogollón de cartas. Cuando acaba la partida sumamos puntos y resulta que ha ganado un jugador. Vale, pues ahí está. Yo la verdad es que no disfruto del todo este tipo de juegos en los que tienes que hacer muchas cosas y al final de la partida gana una persona, pero no se ha sentido que una persona esté haciendo jugadas muy buenas y que otra persona no las esté haciendo y por eso ha ganado. Con esto quiero decir que me parece un juego que sé las bondades que tiene, sé que si lo juegas cientos de partidas y conoces todas las cartas lo vas a disfrutar un montón porque es un juego que está muy bien hecho, pero no es el tipo de juego que a mí me gustan. Así que Everdell siempre se ha comparado con otros juegos como puede ser Wingspan y para mí Wingspan está muy por encima de Everdell tanto en sencillez como en público objetivo, como en calidad de materiales, como en todo. Me parece que siempre se han comparado Everdell o Wingspan y la verdad es que para jugar a un juego Eurogame ligero tendrías que jugar a Wingspan porque para nada Everdell es un juego Eurogame ligero. Tú le sacas a cualquier persona que no ha jugado nunca a un juego de combinación de cartas Everdell y va a verse abrumadísimo, porque tenemos colocación de trabajadores en acciones, tenemos objetivos de final de partida, tenemos multitud de cartas en la mano que tienen mogollón de texto, tenemos mogollón de cartas en la mesa que tienen multitud de texto, se va a agobiar y no va a ser capaz de hacer nada correctamente. Sin embargo, en Wingspan tenemos una mano pequeña de cartas, tenemos solo 3 cartas sobre la mesa con fácilmente identificable lo que hace y hace que sea un juego muchísimo más accesible. Así que a mí este Everdell entiendo por qué gusta tanto, pero a mí no es de los juegos que me llaman y por eso no lo tengo en mi ludoteca.
Y ya está, con esto os quería contar todo lo que había jugado. Seguramente queda un vídeo bastante largo porque había muchas cosas que mostrar y os quería hablar de estos grandes juegos y de mi opinión sobre ellos. Y nada, espero que os haya gustado todo lo que hemos mostrado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.